Muertes, torturas, injusticias y gran parte de la historia de Colombia se encuentran dentro de las paredes de esta edificación, conocida en el siglo XIX como la Ciudad del Penado, debido a las múltiples barbaries que en su interior ocurrían. Personajes como el poeta Adolfo León Gómez, el expresidente Enrique Olaya Herrera, el general y expresidente Santos Acosta, el fundador de la Universidad Libre Benjamín Herrera y el poeta Julio Flores fueron algunos de los protagonistas de este acontecimiento que tiene lugar en el Centro Internacional de la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, en lo que hoy se considera como uno de los patrimonios históricos más importantes de la nación, el Museo Nacional de Colombia. Por todo esto y por ser uno de los edificios arquitectónicamente más interesantes del país, es que nos proponemos a descubrir sus historias escondidas detrás de las paredes rocosas, rejas oxidadas, salones vacíos y en especial detrás de quienes vivieron este suceso en carne propia. En el Museo Nacional de Colombia reposan los tesoros de la independencia y de la formación de la patria, pero aún así la edificación en sí misma es uno de sus mayores tesoros, pero la historia nos revela que esto no siempre fue así. En una época funcionó como una de las más importantes cárceles del país, tal como lo comenta Pablo Clavijo, expresidiario de esta penitenciaría en la década de los años 40. Para mí personalmente, pues nunca pensé que fuera a ser habitante del lugar, ¿no? Pero admiraba su arquitectura porque es una arquitectura no fácil de lograr. Y luego su diseño en cruz en el interior daba una comodidad y una amplitud para la cantidad de presos que en ese entonces había. Ya cuando lo conocí ya me enteré mejor de las cosas. Bajo los planos del arquitecto danés Thomas Reed, quien también fue el encargado de construir el Capitolio Nacional, se inició la construcción de la Penitenciaría Central de Cundinamarca en el año de 1874 bajo la dirección del arquitecto Ramón Guerra Arzuola. Lo más interesante de esta obra es su estructura arquitectónica ideada por Jeremy Bentham y conocida como panóptico, que más allá de ser un simple diseño es pensada con funciones netamente disciplinarias y de vigilancia, tal como nos comentan los arquitectos María Jimena Manrique y Sergio Perea, escritores del libro Panóptico, catálogo historiográfico y de su arquitectura. Esta se define a partir de la definición de pan, que significa todo, y óptico, que define lo visual, es decir, que se tiene un campo visual abierto, en este caso aplicado al espacio, pues eso nos daría una visión de 180 grados y que permitía que se tuviera un mayor control sobre la disposición de esas posibles celdas o espacios. El edificio panóptico tiene una composición en cruz latina, que hace parte de su tipología de panóptico, cuyo centro, que es lo que explicaba ahora el arquitecto Sergio en términos de los 360 grados, esa rotonda central, es la que permite que tenga una visual en todos los puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. Esa cruz, esa forma de cruz, lo que hace es ubicar o localizar los pabellones donde se iban a encontrar las celdas. Eso es un poco, en términos tipológicos, lo que querría decir panóptico. Por otro lado, el filósofo, sociólogo e historiador francés Michel Foucault dice en su libro Vigilar y castigar que esta figura arquitectónica corresponde al control ejercido a finales del siglo XVIII, cuando se declaraba la peste en una ciudad. Foucault también plantea que la misión del panóptico debe ser la de reformar la moral y preservar la salud, entre otras cosas.
En la Penitenciaría Central de Cundinamarca, esto no se logró a cabalidad debido a innumerables errores, como por ejemplo la colocación de una capilla en vez de la torre de vigilancia central y el uso de grilletes, cadenas y cerrojos, elementos absolutamente opuestos a esta propuesta arquitectónica. La construcción se realiza con los presos durante su estadía o mientras que cumplían su pena. Entonces ellos fueron quienes iban levantando sobre todo la muralla. Otro de los aspectos que de pronto en la construcción fallan es el alcantarillado. Entonces no se planeó, no se previó con precisión y en algún momento de la historia de la cárcel existieron algunas enfermedades hacia los presos producto de esas aguas servidas que no tenían tratamiento ni tenían por dónde salir. Hacia la fachada norte y la fachada sur parece que hay detalles que no se construyeron, como algunas garitas no se alcanzaron a terminar o simplemente se tomó la decisión de no concluirlo. Había sido previsto para un número determinado de presos y muy rápidamente se produce un nivel de hacinamiento alto porque la cantidad de presos que empiezan a entrar a la edificación es más alta de la que se había previsto y eso produce una serie de variaciones sobre la tipología original. De esta manera, en 1879, bajo la presidencia de Julián Trujillo, el Panóptico de Bogotá se convierte en uno de los edificios más notables de los Estados Unidos de Colombia, en medio de una ciudad en formación y en un país en conflicto por la violencia bipartidista enmarcada por la Guerra de los 1000 días, tal como lo comenta el historiador, presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores y actual profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Germán Mejía Pavón. La Guerra de los 1000 días está ocasionada ahí. Hay 3 guerras muy cerquitas, la del 85, que significa que los radicales pierden definitivamente el control del Estado y se impone un sector que era moderado, el de Núñez y el de la Regeneración. Fue que viene un régimen mucho más fuerte entre el año 86 y el año 95, que es Miguel Antonio Caro la figura central ahí, y viene una primera guerra civil ya dentro del periodo conservador, que es la del 95, que es muy corta, con un triunfo conservador y pierden los liberales. El régimen se endurece y en el 99 se vuelve a dar una protesta de los liberales contra el régimen conservador y esa es la Guerra de los 1000 días. Son 3 años de una guerra muy cruenta, muy larga, que va a poner a la ciudad, por supuesto, otra vez en una crisis grande y al país lo sometió a un extremo grande. El Panóptico se construyó exactamente en el sector de San Diego, bajo la jurisdicción de Cundinamarca. Es una zona que está por fuera de la ciudad. La última calle, saliendo de Bogotá, la última calle es actualmente la calle 23 y 24. Pues ciertamente hay una distancia hasta el Museo Nacional. De hecho, San Diego era la Recoleta de San Diego, o sea, un lugar de recogimiento alejado de la ciudad. Lo que pasa es que hoy la vemos en el centro y es difícil imaginar que San Diego, que era un claustro, el claustro desapareció y ya no nos queda sino un pedazo de la iglesia. No es que fuera un sitio despoblado, era un sitio que no estaba urbanizado, que no se le había hecho la traza en manzanas y se había construido vivienda al modelo del interior de la ciudad. Entonces, pero tampoco era un descampado. No es que no hubiera gente ahí, sí había gente, pero no viviendo dentro de la ciudad ordenada. Debido a la difícil situación política y social del país, el Panóptico se convierte en el lugar de reclusión, no solo de aquellos opositores políticos al régimen conservador, sino también de pobres soldados prisioneros de guerra que no tenían significación política, pero la mayoría se encontraban allí por venganzas y odios personales, por error o por descuido. El causante de gran parte de todas esas irregularidades era el entonces ministro de Guerra, el Chacal Aristides Fernández. Se le decía a los presos comunes que vigilaran a los presos políticos. Entonces los presos comunes sometían a todo tipo de vejámenes a los otros presos y en cualquier sitio, en cualquier parte de la cárcel. Otro de los protagonistas de esta historia fue Adolfo León Gómez, poeta colombiano, jurista y político, considerado uno de los intelectuales más importantes de Colombia, que estuvo detenido en la cárcel durante la década de 1900, debido a que fue acusado injustamente de escribir unos versos en contra de un influyente político del momento. Este personaje escribió una de las pocas memorias existentes